Vamos a ver, entender muy bien claramente del sentimiento que vamos a tener esta mañana sobre la predicación. ¿En qué has creído? Es una pregunta, ¿en qué has creído? Realmente, muchas de las personas que estamos aquí hemos creído por lo que nos han enseñado nuestros padres, por lo que nos han enseñado nuestros amigos, pero ¿qué has creído tú realmente, personalmente? ¿Sabes que cuando escuchas a una persona en lo que ha creído y tú lo ves a la luz de las Escrituras? Imaginaos un niño de 11 años entrando por la iglesia bautista bíblica de Villarrosa, teniendo un conocimiento católico y que me enseñe la palabra de Dios, lógicamente no coincidía mucho de lo que yo creía antes de conocer a Cristo. Y en esta mañana no sé en qué has creído y qué tienes en tu corazón, pero realmente la persona que cree en Dios es una persona que continuamente va regenerando su vida. Nunca va cambiando, nunca se queda estancado en lo que ha escuchado o entendido, sino que el Espíritu Santo sigue obrando en la persona. Y este proceso es desde el día que nos convertimos al Señor hasta el día que fallecemos. Y esta regeneración nos pide que realmente vayamos creyendo y que el conocimiento que tengamos de Dios sea cada día mucho mayor. En este mundo, hay mucha gente que tiene una creencia en Dios, ¿no? Vas a cualquier pueblo de España y tú le puedes preguntar a cualquier persona, ¿crees en Dios? Sí. ¿Cómo crees en Dios? Pues por esto, por esto, por esto. Bíblicamente hablando, del 0 al 10, pues no sé qué nota global le podemos dar, pero yo creo que ninguno supera el suficiente. Tristemente porque no han conocido al Dios de la palabra, al Dios de la Escritura. Tenemos también por lo que son tradiciones. Las tradiciones de verdad que son a veces una losa muy pesada para que una persona pueda conocer realmente a Dios. Porque las tradiciones vienen directamente del hombre. Las tradiciones vienen directamente de pensamientos que a veces no son para nada bíblicos. Y también por los pensamientos personales y por las enseñanzas de hombres que muchas veces sus intereses personales van por encima de cualquier circunstancia. Tengo un hermano que su iglesia está teniendo cultos los sábados, y yo creo que a buen entendedor sabéis por dónde voy. Son adventistas y están teniendo cultos con una iglesia evangélica. Y el hermano me pregunta, ¿qué te parece esto? Y yo le digo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué enseña las Escrituras? ¿Qué enseña la palabra de Dios? El sábado, para que sepamos en qué hemos creído, el sábado era el día de santificación para los judíos. En Mateo capítulo 28, versículo 1, no vamos a ir a ello, tranquilos, pero si lo queréis ver en casa, Mateo 28, 1, cuando van las mujeres a la tumba, dice la Escritura que van después del día de reposo. A buen entendedor, pocas palabras basta, el día de reposo es el sábado, el día de resurrección es el día domingo. A partir de las 6 de la mañana empieza el día judío, no es aquí como a las 12 de la noche, ¿de acuerdo? Son datos que hay que saber y conocer, por eso es tan importante saber también en qué hemos creído. Si hemos creído en lo que nos han dicho o lo que nosotros mismos hemos escudriñado en las Escrituras. Vamos a ir a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Voy a leer yo el primer versículo. Yo leo los impares, ¿de acuerdo? Y vosotros juntos, despacito, leéis los pares. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 15. Empiezo yo. Dice la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti.
porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Padre bendito, porque somos hijos tuyos, porque un día depositamos nuestra fe en ti. Te pido en esta mañana, Padre Santo, si hay alguna persona que realmente no tenga ese convencimiento claro de que no es hijo tuyo, que hoy sea un día de salvación. Te doy gracias, Padre Santo, porque tu Hijo vino a este mundo para dar vida, y dar vida en abundancia, y para que pasemos toda la vida eterna contigo, Padre Santo. Gracias porque tienes misericordia y paciencia para con nosotros, a pesar de que muchas veces no actuamos realmente como a ti te agrada y actuamos como el mundo actúa. Te pido, Padre Celestial, que podamos dejar nuestros corazones, nuestros pensamientos, por unos minutos tranquilos y meditando en tu palabra. Y todo te lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien. ¿Has creído en algo o has creído en Dios? Es la pregunta en esta mañana. Si has creído en Dios, tu pensamiento tiene que ser un pensamiento de gozo y alegría a pesar de las adversidades. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Quién está pasando momentos de dificultad? Yo creo que casi todos podemos contar alguna cuestión, si no es física, económica, pero ¿sabes una cosa? El creyente, cuando cree en Dios, confía plenamente en aquel que te ha dado la vida, Él te va a ayudar en cualquier circunstancia que tú tengas. A pesar de que hayas tocado temas en tu vida que a Dios no le agrada, Dios es suficiente para ayudarte y darte la salida para cualquier problema que tú tengas en tu vida espiritual y personal. Quería leer con vosotros un poco lo que la Escritura dice, que el Hijo vino para glorificar ¿a quién? Al Padre. José Manuel Cabrero, si tiene vida y es hijo de Dios, tiene que hacer con su vida es glorificar al Padre. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Y la voluntad de Dios es que yo haga su voluntad a pesar de cualquier circunstancia que tenga en mi vida. ¿Sabéis que el mundo no te va a animar a que tú vayas a los pies de Cristo? La gente no te va a animar a que hagas la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, hasta los mismos fariseos, aquellos que conocían la ley, ¿qué pasaba? Le ponían entre la espada y la pared para realmente ver lo que tienen que hacer. Hermanos, ¿qué ocurre cuando ves a niños de 12 años? Me hizo daño realmente leer la noticia ayer, estaba leyendo el ABC digital y veía que la niña de 12 años que murió, los padres van a poner una denuncia al ayuntamiento porque su hija tiene un coma etílico y a los días ha muerto en el hospital. Hermanos, que sepamos que nuestras acciones tienen consecuencias. Y los niños de 12 años saben realmente lo que está bien y lo que está mal. Muy triste, porque esta niña pues tristemente ha muerto y da pena y lástima. Pero hay que ser responsables de nuestras acciones y no echar la culpa a los demás. Si tú realmente has sabido en quién has creído, tu vida tiene que tomar un cambio radical en muchos aspectos. Y no pienses porque has escuchado que el pastor tal ha hecho esto, el hermanito tal ha hecho lo otro, o la hermanita ha hecho cualquier otra cosa. Nuestra relación es personal. Si tú has creído en Dios, has creído en Dios, no has creído en José Cabrero, no has creído en un hombre, has creído en Dios. Y Dios es soberano para hacer su voluntad, pero Él nos deja un libre albedrío para poder elegir lo bueno, lo mejor, lo peor o lo malísimo. Y nosotros sabemos y conocemos
en la Escritura que el Señor Jesucristo fue tentado, ¿no? ¿Y con qué respondía Él? Con la palabra. Respondemos con la palabra, respondemos con nuestro carácter y nuestra personalidad, donde realmente, ¡wow!, sacamos el yo y la carne que llevamos dentro. Realmente Satanás está en un momento, ¿sabéis qué ocurre cuando el ser humano no come? Se debilita, pero yo por lo menos, a mí me ocurre, a mi mujer, nos ponemos de mal genio. Pues el Señor Jesucristo tenía 40 días sin comer. Imaginaros en qué momento de debilidad del enfrentamiento que tuvo con el mismísimo Satanás. El versículo 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Aquí vemos un pensamiento calvinista, porque Dios sabe personalmente a quién va a ir a los pies de Jesús, ¿de acuerdo? Pero hermanos, no tenemos que centrarnos simplemente en aquellos que estamos aquí. Tenemos que pensar en aquellos que están fuera. El Señor Jesucristo quiere una oportunidad para los que están fuera, para que un día puedan conocer personalmente a quien deben de creer, que es precisamente en Dios. Versículo 2, hay una enseñanza de que Dios conoce a sus hijos de antemano, y el atributo, lo hemos estudiado en estos meses, es la omnisciencia. Dios conoce absolutamente todo. Dios, si te ve con la cara triste y amargada y cara de pasa, como se dice aquí, o cara de alegría y cara de gozo que uno pueda tener aquí, lo que mira no es tu cara. Dios, al fin y al cabo, lo que mira es tu corazón. Cuando yo veo a mi padre, y lo he visto por muchos años, yo he visto que su corazón ha funcionado de una manera muy fuerte, trabajando muy duro. Y llega momentos en el que el cuerpo físico se va debilitando, ¿no? Pero ¿qué ocurre con el corazón espiritual cuando uno va haciéndose más mayor? Que aguanta más cosas de las que ha tenido que superar cuando tenía un año de creyente. Y esa es la madurez realmente de un creyente. Cuando el corazón espiritual está fuerte. Tu corazón es como el puño de tu mano. Pero el corazón espiritual a veces está contigo y a veces se va con Satanás. Y realmente lo que queremos es gente con un corazón cerca de Dios, un corazón que esté cerca de nuestro Creador. Versículo 3, y esta es la vida eterna. 2 puntos, qué interesante, ¿no? La gente dice, ¿cómo se gana la vida eterna? ¿Qué tienes que hacer? ¿Te tienes que bautizar de pequeño? ¿Tienes que montar en globo, en helicóptero? ¿O tienes que coger un avión e ir a Cancún? ¿Qué tenemos que hacer para coger la vida eterna? Lo digo un poco sarcásticamente porque la gente tiene soluciones para todo, ¿no? Tienes que hacer esto. Fijaros, ¿está en rojo tu Biblia? ¿Sabes quién está hablando? Jesucristo. Fijaros, está hablando el mismísimo Dios encarnado. Dice, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No es a mí ni a ti. ¿A quién tienen que conocer? A Dios. ¿Has conocido a Dios? Si has conocido a Dios, tu vida tiene que ser un reflejo de lo que Dios manda en las Escrituras. No lo que tú has asimilado por tradiciones y pensamientos de hombres, sino lo que Dios te ha enseñado en las Escrituras y te ha guiado el Espíritu Santo a ver realmente aquellas cosas que tienes que cambiar. Yo te voy a decir, ¿el fumar es malo? Sí. Malo, ¿no? Aunque sea un cigarro al día. Es malo, ¿no? ¿Tomarte un cubata es malo? Sí. ¿Es malo? Bueno, si es solamente uno. ¿Decir una mentira es malo? Pues si solamente es uno. Pero tristemente la gente vive en las iglesias con una mentira por aquí, se toma un cubata por allá, y a veces se toma un cigarro por aquí, hasta mismamente pastores. Y toman de coletilla a un hombre que le llaman el príncipe de los predicadores, ¿sabes quién es? Spurgeon. ¿Sabes que fumaba puros? Yo creo en Dios, no creo en Charles Spurgeon. Amén. ¿Me entendéis? Amén. Yo creo en Dios. Me da exactamente igual lo que hiciera este hombre, porque cuando esté delante de Dios Charles Spurgeon no me va a decir, oye José, ¿puedes haberte fumado un puro? Mira, me decían el príncipe de los predicadores y yo fumaba puros habanos. Seguramente vendrán de Cuba, de lo mejor de lo mejor. Me da exactamente igual. Yo he creído en Dios y yo sé realmente aquello que le agrada a Dios, porque yo sé en quién he creído y en quién he depositado mi fe. ¿En qué consta la vida eterna? En conocer a Dios y a Jesucristo como tu Salvador personal. Y esto hay simplemente una palabra pequeña, que es realmente simplemente la fe. ¿Tú crees en Dios?
Amén. ¿La has visto? La fe es la convicción de lo que se espera. ¿Cómo es? Muy bien, así estamos despiertos todos, así me equivoco. Muy bien, esa es realmente la fe. No hemos visto a Dios, pero tenemos fe en Dios. Por nuestra boca tienen que salir las palabras que Dios demanda. No ir a buscar momentos iracundos y momentos de golpeos espirituales. Yo tengo, y lo dije el miércoles, tenemos un testigo de Jehová en el gimnasio. Y tengo ganas de abrir y compartir con él, y no a puñetazos ni a batazos, pero compartirles en quién he creído. ¿Por qué? Porque realmente Dios, el Dios de la Escritura, no es el Dios de ninguna religión. El Dios de la Escritura es el Dios que creó los cielos y la tierra y el que te está dando a ti y a mí aliento de vida ahora mismo. Y tenemos que pensarlo, realmente que Dios nos da vida eterna y nos está cuidando precisamente en este momento. Versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es un momento en el que el Señor Jesucristo está en sus últimos días. Y te hago esta pregunta a ti y a mí: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios que Dios nos pide en nuestras vidas? ¿Sabes realmente lo que Dios tiene para ti? Hemos estudiado este fin de semana, don Germán y don Julio han estado estudiando los dones que tenemos en la iglesia. Los dones que tenemos cada uno los tenemos que poner al servicio de la obra, pero hay una cuestión, hermanos, muy importante. La persona que se ponga aquí o allí tiene que tener una vida que viva en santidad. Porque uno puede tener muchos dones y muchos talentos, pero realmente a veces les echamos al aprisco de los cerdos. ¿Sabéis quién es Winnie Houston, no? ¿Sabéis quién es Elvis Presley? Cantantes de la Convención del Sur. ¿Qué ocurre? Que se van a dar a los cerdos las perlas que Dios les da. Que nosotros, hermanos, los dones y talentos que tengamos, los pongamos delante de Dios. Dios nos demanda hacer su voluntad, ¿no? Igual que su Hijo hizo la voluntad de Dios, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Somos cristianos, el cristiano significa seguidor de Cristo. Queremos hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Amén? ¿Y de qué manera podemos hacer la voluntad del Padre? Guardando los mandamientos y cumplirlos por obra. ¿Y cómo conocemos los mandamientos? Si simplemente mi iglesia en Vallecas me pide esto, esto y esto, y se va en contra de la voluntad de Dios, estamos haciendo lo erróneo si hacemos eso. Lo que tenemos que hacer es los mandamientos que dicen las Escrituras. Hemos visto en la escuela dominical pequeños detalles que hoy en día alguien va a tomar el poder en España. ¿Y qué pasa con 3.000 personas que están afuera del Congreso? ¿Veis? ¿Qué sentimiento de país? De buscar siempre la confrontación, en vez de esperar un momento por lo menos que el país arranque y se vea. Vemos realmente que la gente simplemente vive en confrontación unos con otros. Pero lo que nos pide Dios es que podamos orar por nuestros líderes, podamos orar por las personas que están a nuestro alrededor y realmente, hermanos, ser un buen testimonio allí donde estemos. Conocer los mandamientos de Dios y cumplirlos es parte de los requisitos de hacer la voluntad de Dios, porque creemos en un Dios que dio mandamientos para que tuviésemos una vida en orden espiritual. ¿Crees que el Padre y el Hijo estaban en la fundación del mundo? ¿Pensáis? Vamos a leer el versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estaban Padre, Hijo, Espíritu Santo. Génesis 1:26. El verbo es hagamos, con ese en plural. Importante, estaba el Señor Jesucristo en el momento de la fundación del mundo. Y una de las cuestiones, no voy a hablar del creacionismo, pero en verdad lo que es el mundo como tal tiene billones de años, lo que son las galaxias. Esto no estoy diciendo ninguna contrariedad. Lo que ocurre que la creación de la tierra y del cielo y la tierra no tiene más de 7.000 años. Esa es la cuestión cuando tú vas a poder hablar a la gente de la evolución o la creación. Entonces cuando van al planeta rojo y dicen: wow, tienen tantos billones de años, no están tan errados. Ellos saben perfectamente, lo que pasa es que se están tirando las piedras contra el tejado cuando el creyente empieza a escarbar y dice: claro, Dios no tiene principio y Dios no tiene final. Entonces por eso dicen que hay tantos billones de años.
¿Y por qué la tierra tiene estos